Tal como lo habíamos anunciado, tenemos la posibilidad de poder conversar con el doctor Daniel Golián, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a propósito de la situación COVID en suelo bonaerense. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Leandro Madeo y Guillermo Insúa, los saludamos desde San Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Ministro, bueno, a nosotros muy bien, imaginamos que ustedes están enfocados en la situación pandémica en la provincia de Buenos Aires, en todo suelo bonaerense, pero la pregunta primera que le queríamos hacer es cómo están monitoreando la situación en el interior, porque hasta hace algunas semanas el foco estaba puesto fundamentalmente en AMBA, pero hoy los que vivimos en el norte bonaerense vemos cómo crecen día a día la cantidad de contagios y también las muertes por COVID aquí en San Nicolás. Bueno, el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad sí a prever de que eso iba a suceder. Lo dijimos públicamente varias veces, en términos de que estaba el virus obviamente más concentrado en la zona AMBA de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por las características demográficas de concentración de gente y porque por ahí había entrado masivamente la mayor concentración de casos de gente que trajo el virus de afuera. Ahí empezó la mayor dispersión. En otras ciudades del país eran poquitos casos iniciales, se los pudo controlar, se los pudo aislar y durante buen tiempo se logró que la circulación fuera nula o muy pequeña. Si había algún tipo de foco, se lo podía rápidamente apagar, ¿no? Algún tipo de brote, se actuaba rápidamente. Pero advertíamos que en la medida de que pasara el tiempo y la zona AMBA empezara a tener más movilidad, indefectiblemente eso iba a repercutir en el resto del país y en el resto de la provincia, porque la cantidad de interacciones entre seres humanos que se producen cuando 16 millones de personas se empiezan a mover más, en términos comerciales, laborales y de todo tipo de actividad, obviamente se empiezan a filtrar más casos por día de gente que entra asintomática a las ciudades y que luego contagia. Y esto es lo que estamos viendo en el interior de la provincia. Estamos viendo ya que el interior de la provincia hasta hace poquito tiempo, diríamos menos de un mes, aportaba más del 3-4%. Casi todos los casos eran del AMBA y ahora ya estamos arriba del 10-11% y va creciendo, se va duplicando con una velocidad mayor a la del AMBA los casos que se van produciendo en el interior. Esa es la situación que estamos viendo, que era esperable desde el punto de vista epidemiológico, que con mucho esfuerzo se fue enlenteciendo ese proceso, pero que ahora ya notamos provincias que yo les puedo mencionar. Hoy el partido del General Pueyrredón ya está todos los días entre los municipios del conurbano en cantidad de casos. Claro. Ayer estuvo tercero después de La Matanza y Quilmes, pero si no está tercero está por ahí, está quinto, está mezclado entre los... Doctor, usted sabe que, bueno, lo escuchamos al gobernador Axel Kicillof mostrarse en contra o expresarse en contra de la mayor apertura que va a haber y que hay, de hecho, en Cava. Usted sabe que aquí en San Nicolás, que tenemos número creciente de contagios y también de muertes, hoy empiezan a abrir los bares para la atención al público. ¿Cuál es la relación real que hay entre mayor apertura y números de contagios? Hay una regla básica y de oro. Mayor cantidad de circulación de gente, mayor cantidad de circulación del virus. Ahora, hay mayor cantidad de circulación de gente que se puede hacer con estrictos protocolos y que uno puede controlar la cantidad de contagios, minimizarlos. Entonces el impacto es uno. Por ejemplo, ir a una fábrica en donde uno es llevado por un transporte de empresa, se lo controla todos los días, cuando aparece algún infectado rápidamente se procede a aislar a todos los contactos estrechos en la empresa, en la familia, etcétera. Es más controlable la situación. Ahora hay actividades que si se hacen sin mucho control, dispersan más. Claro. Si nosotros andamos sin tapaboca, sin distanciamiento social, se dispersa más. Si usamos tapaboca, distanciamiento social, cumplimos las normas,
se contagia menos. Entonces hay que ir haciendo un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales, y que esto no represente una disparada de la cantidad de casos. Y por eso estamos en esta fase que vamos y venimos, fase 5, ustedes están en fase 4. Sí. Entonces, este tipo de fases están interpretando lo que va pasando. Lo que hay que lograr, en la medida de lo posible, y a veces después no se puede, es evitar que se instale la circulación comunitaria y que después terminemos con aislando gente, detectando, testeando, pero siempre corriendo detrás del virus. El virus nos gana en la velocidad de contagio. Cuando llegamos a ese momento y entramos en una línea donde cada vez tenemos una línea ascendente, con mayor cantidad de casos, entonces ahí estamos perdiendo la batalla y cada día tenemos más casos. Mientras uno logre controlar eso, puede ir jugando con aperturas, cerrar, abrir, pero con mucho cuidado, porque como decía Maradona, si no se te escapa la tortuga, en algún momento, claro, en algún momento te diste cuenta que ya no podés ir. Así que bueno, hay que estar con un día a día muy finito, semana a semana, ver qué está pasando, y cuando vemos que se empiezan a disparar los casos más allá de lo que uno puede controlar, inmediatamente hay que volver una etapa para atrás. Esto va a ser así hasta que llegue la vacuna y se termine esta pesadilla. Pero no podemos pensar en que cada día vamos a poder abrir más en un contexto donde todo el sur de Rosario y todo el conurbano bonaerense tiene una enorme cantidad de casos, porque ninguna ciudad está aislada del mundo. Estamos en contacto con el doctor Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Leandro Madeo lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Quería consultarle respecto a esto, lo primero que usted nos contaba, de la dispersión que están viendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, la creciente cantidad de nuevos casos que se reportan en muchos de los distritos del interior bonaerense. Uno imagina que junto con estos datos, entonces, se intensifica el monitoreo de lo que sucede con los sistemas sanitarios regionales, distritales, y en especial con lo que suceda con las plazas disponibles de terapia intensiva. ¿Cómo vienen midiendo ese factor? Bueno, nosotros tenemos creo que es la única provincia en el país que tiene un tablero de comando de las camas que se actualiza en tiempo real. Se actualiza 3 veces por día. Uh-huh. Es decir, 3 veces por día en nuestro tablero de mando sabemos cuántos pacientes se fueron de todas las clínicas, sanatorios y hospitales y cuántos entraron en camas generales, camas de terapia intensiva y camas de terapia intermedia. Es un tablero de mando donde uno puede tener la situación global controlada, y entonces ahí lo que vemos es que en el conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires la ocupación general de camas de terapia intensiva, que son las más críticas, sí, están en estos momentos en un 42%. Ahora, un 42% implica que yo en Pehuajó tengo 0 camas claro, por COVID, sí, de terapia intensiva, a lo mejor tengo 20% de ocupación por otras patologías, y en Mar del Plata tengo el 80% en el Hospital Allende. Porque exacto, también lo podemos ver hospital por hospital, sanatorio por sanatorio. Ahora, en San Nicolás ahora estamos relativamente bien con las camas, tenemos un 50-55% de ocupación de camas de terapia intensiva. Si tenemos una buena cantidad de disponibilidad, estamos bien, lo cual no quiere decir que nos podamos confiar. Tenemos que tratar de que eso no empiece a crecer día a día y se ponga en una situación crítica como está pasando en otros lugares. Sí, usted nos dirá, ministro, cuánto pudo fortalecerse, robustecerse el sistema sanitario de San Nicolás y de la provincia en general durante esta prolongada cuarentena, pero lo que estamos viendo a nivel nacional es que más allá de la cantidad de camas, de respiradores disponibles, a lo que se está prestando especial atención es a la cantidad de terapistas en condiciones de dar su servicio, de seguir trabajando, porque bueno, muchos de ellos extenuados, otros tantos cayéndose del servicio por ser ellos mismos contagios de COVID. ¿Cómo está esa situación? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, entre el sector público y privado, con la única salvedad que el sector privado, el 80% nos informa y un 20% generalmente las empresas grandes de medicina prepaga son los únicos que no informan sus camas. Cuando empezó la pandemia no llegábamos a las 3.000 camas de terapia intensiva en toda la provincia. Hoy sobrepasamos casi las 4.200 tenemos. Y en el sector público
que comprende hospitales municipales, provinciales y nacionales, teníamos 883 camas de terapia intensiva y hoy estamos en las 2000. Entonces hubo una expansión espectacular, que es lo que nos permitió que no colapse el sistema, porque con la cantidad de camas que teníamos en el sector público en diciembre, en enero de este año, el 1 de julio colapsaba el sistema, es decir, ya estaban todas ocupadas y la gente no entraba más en el sistema. Así que hoy tenemos todavía un 32% de remanente en las camas públicas de terapia intensiva, porque se hizo esa tremenda inversión, y tenemos casi un 40% en las camas privadas, porque también ayudamos al sector privado, le estamos proveyendo a aquellos que pueden ampliar 2 o 3 camas por servicio de terapia intensiva, estamos proveyendo incluso aparatología en comodato durante la pandemia, y le estamos pagando con el plan Sumar para que también incluso se puedan internar pacientes que no tengan obra social y se pagan a través de módulos del plan Sumar. Es decir, se amplió, se coordinó, se articuló, y por eso hoy podemos tener esta respuesta. No obstante eso, el problema no es solamente de la escasez de recursos humanos en terapia intensiva que hay en el país, que no llegan a 1900 los médicos terapistas, y no se forma un médico terapista en un ratito. Claro. Es una especialidad muy especializada, valga la redundancia. El problema que se está teniendo es que las condiciones en las que hay que trabajar, poniéndose y quitándose los equipos de protección personal, en algunas ocasiones hasta 40 veces por día. Yo los invito a que hagan una sola vez el ejercicio y van a ver el desgaste físico que implica ponerse esa casa. Sí, como cambiarse la remera 40 veces por día. Pero además, en las terapias intensivas, los pacientes que están con respirador deben ser puestos boca abajo, se llama pronación, hasta 4 o 6 veces por día a veces. A veces pacientes de 80 kilos, 100 kilos, tienen que entrar a la habitación, los pacientes están en aislamiento, ponerse los equipos, 4 a 6 personas, porque a veces es muy pesado el paciente, hay que hacerlo con mucho cuidado, y es uno de los momentos de mayor posibilidad de contagio, o sea que hay que hacerlo sin errarle en nada, y esto multiplíquenlo por 20 pacientes que puede haber en una terapia intensiva, 12, en algunas hay 30 pacientes en algunos hospitales. Tienen que entrar los equipos y hacerlo con cada uno de esos pacientes 4 o 5 veces por día, más todo lo que hay que hacer de atención prácticamente permanente de este tipo de pacientes que tienen que ser asistidos prácticamente todo el tiempo durante su internación. Es un desgaste, y además la parte psicológica es un desgaste fenomenal. Claro. Es un desgaste fenomenal. Entonces le pedimos a la población que piensen en el tremendo esfuerzo y sacrificio que están haciendo nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de la salud, que también tenemos ya 57 que han fallecido en la provincia, más creo que han fallecido 2 más esta semana, que pensemos en estas cosas, cuando a veces decimos, pero yo tengo derecho a tomarme una cervecita. Es un esfuerzo excepcional de epidemias que pasan cada 100 años, no te van a tocar, probablemente a nadie nos va a tocar de nuevo esto en la vida. Claro. Pero hagamos un esfuerzo porque pensemos en esos trabajadores de la salud que están dejando todo, y pensemos también en que yo puedo ser joven, no yo el que les habla, ¿no? Pero yo puedo ser joven y pensar que a mí no me va a pasar nada, pero tengo un montón de afectos a los cuales sí la enfermedad le puede ser grave. Entonces, es un esfuerzo excepcional que pasa cada 100 años. Por favor, no aflojemos ahora, cuidémonos, cuidemos a los trabajadores de la salud, cuidemos a nuestros afectos. Precisamente, ministro Daniel Golián, antes de agradecerle este contacto con Radio U, con San Nicolás, la pregunta iba referido a eso. Ustedes como funcionarios tienen responsabilidades altas en la gestión de la pandemia, también los profesionales de la salud a diario tienen altas responsabilidades. La pregunta, y entendiendo que ustedes de perfil bajo a la hora de declarar, la pregunta es, ¿qué sienten ustedes personalmente? Me imagino que deben dormir poco y deben estar abocados a esta pandemia todo el tiempo. ¿Qué sienten cuando desde algún lugar que no tiene las responsabilidades que tienen ustedes hablan, si se quiere livianamente, de terrorismo sanitario? No, la verdad que hasta nos molesta mucho
porque no vemos una desproporción absoluta entre lo que pasa en la realidad y lo que dice esa gente que no tiene, que por suerte es poca, es minoritaria, y que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero además donde se mezclan un montón de cosas, porque la verdad que uno los escucha hablar y hablan de tantas pavadas juntas y diferentes y hasta antagónicas con lo que dice uno y el de al lado, y están en la misma marcha y uno no se sabe por qué están. Miren, yo no quiero decir que el rebrote que hubo en los últimos 10 días obedeció exclusivamente a la marcha del 17, pero hay una coincidencia temporal impresionante en esta y en la anterior. Nosotros veníamos con un aplanamiento bastante bueno en el conurbano bonaerense y sostenido durante casi 15 días, y con una baja en la utilización de camas de terapia intensiva, y de golpe, a los 7, 8 días de la marcha, esto empezó a cambiar. Entonces, la verdad es que es de una irresponsabilidad supina, y realmente lo que nos produce es un poco más de enojo, es mucha molestia, que no se pueda entender esta cosa tan elemental, tan solidaria y tan humana a la que estamos apelando para poder superar este momento, que es un momento difícil de la humanidad. No es que nos pasa a los nicoleños, a los argentinos, a los bonaerenses, le pasa al mundo. Mienten cuando dice que el mundo está vuelto a la normalidad. Todo el mundo está en zozobra, cerrando permanentemente. En Europa ya hay, en España hay un rebrote mayor al primero. Es cierto que por suerte tiene mucha menor tasa de mortalidad que el primero, pero la cantidad de casos ya supera el primero. Entonces, la verdad es que todo el mundo está así, la posibilidad de la vacuna ya es certera. El año que viene, a partir de algún mes, febrero, marzo, abril, cambia la historia, volvemos a una normalidad. Bueno, hagamos un esfuerzo de algo que pasa cada 100 años y que hay que superar. Ministro Daniel Golián, ha sido un gusto para nosotros poder conversar desde aquí de San Nicolás con usted, la máxima autoridad sanitaria en la provincia de Buenos Aires, y nos quedamos tranquilos de que, bueno, se sigue monitoreando todo el suelo bonaerense para intentar controlar esto que en el mundo se ha vuelto incontrolable. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Ahí pasaba entonces por Pila y Media, por Radio U, por el 89.9, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Golián. Hacemos una pausa, en un rato estamos ya cerrando esta mañana de miércoles en Radio U.